Buenas noches, en general. Le voy a presentar la simulación del vívero. Para empezar, yo sé que no le interesa el código, pero sobre arándanos, el vívero que yo decidí, bueno, tengo que hacer. En este caso, como estamos en proceso de cultivo, es entre 40 y 50% la humedad, la temperatura entre 16 y 25 grados, y la luminosidad es bien ligera. No es mucha la luminosidad la que necesitan los arándanos, al parecer, entre 1000 lux y 5000 lux o lúmenes, ¿no? Bueno, este es el programa. Acá hago las lecturas y acá los controles, ¿no? Para cada caso. Entonces, básicamente, haciéndole como que un breve resumen de lo que tiene que suceder. Por ejemplo, en casos de la temperatura, por ejemplo, acá más o menos está señalado, ¿no? Los sensores y los actuadores. Cuando la temperatura es muy alta, ah, pues se abre el ventilador para que enfríe y de repente las ventanas, también depende de la temperatura. En todo caso, para la luminosidad es similar, sobre todo con las ventanas, que serían como que el techo desplegable, ¿no? Como quien dice, y también el calefactor, que sería una fuente de luz también, por si es que hay menos luminosidad de la que se necesita, e incluso para los arándanos se recomienda iluminarlas con luz LED, pero bueno. Y para el control de la humedad, tenemos una bomba de agua. Asimismo, también se va a usar los ventiladores, depende del caso. Por ejemplo, si la humedad está bajo el umbral, la bomba de agua se abre poco a poco. Se sigue midiendo para ver qué tal. Cuando se mide y está en el rango, pues no se hace nada, se apaga simplemente la bomba. Y si sobrepasa el rango de humedad, pues se abre la ventana o el techo para que la humedad se libere. Y los ventiladores también. Obviamente, si es que la temperatura... Sabemos ya más o menos la relación entre qué pasa cuando la humedad sube, la temperatura, pero acá no se puede, no es una simulación real. Voy a iniciarla, entonces tengo que yo ir variando los parámetros, ¿no? Para que esto suceda. Más o menos teniendo relación de lo que sucede. Acá también puse un LCD para que se vea más o menos cómo está. Primero voy a poner las características a la base que sería, ¿no? A lo ideal, que sería más o menos por acá, asumo. Déjeme ver, la luminosidad está a 3300, está bien, la temperatura también está en el rango y la humedad, no, la humedad un poco más necesita. La humedad. Y no se pasó, lo siento. Ahí más o menos se ve cómo está funcionando, ¿no? Espérame que trato de poner la humedad en su punto para empezar ideal, ¿no? Yo creo que ahí. Esperemos un ratito, que esto es un poco lento. Ok, ahí está, en su punto ideal. La humedad está en 46, es buena humedad, la intensidad en 3000, que es lo necesario, y la temperatura bajo 25. Como vemos, ahí no hay actuadores que estén funcionando, porque básicamente el vibro está funcionando muy bien. La ventana ligeramente está abierta, eso es al inicio, porque siempre hay un poco de corriente de aire, sabemos que es importante la ventilación. Y el ventilador se usa para casos extremos. Entonces, por ejemplo, si aumento la temperatura, por ejemplo, exagerando un poco, ok, exagerando porque no se puede medir muy bien, a 54 grados, por ejemplo, vemos que el ventilador empieza a abrir. Por ejemplo, y si disminuyo la temperatura, no, eso está en negativo, pero si disminuyo la temperatura negativa, el ventilador deja de funcionar, ¿no? Porque no hay necesidad de hacerlo. Obviamente, sí, lo voy a dejar en su sitio más o menos para que no nos moleste, para ver los demás casos. Déjeme, ya, yo creo que ahí. Por ejemplo, con la humedad. Si tenemos una humedad baja, por ejemplo, la voy a poner muy bajita, que sería 0 grados, 0. Vemos que la bomba de agua se abre un rato y se cierra, porque no necesitamos bombear mucha agua. Se abre un rato y se cierra, y se sigue midiendo, claramente, ¿no? En eso va a ir subiendo, asumo, hasta que llegue la temperatura. Pero también sabemos la relación, con más humedad, la temperatura va a disminuir, y ahí, por ejemplo, se va a abrir la ventana. Y así, y ahora, por ejemplo, lo voy a dejar en su posición, que sería más o menos por acá. Y con respecto a la luminosidad, por ejemplo, ya la dejé más o menos en temperatura buena, la humedad está muy bajita, va a seguir bombeando agua. Bueno, lo dejo bombeando, me da igual. Ahora la luminosidad, ahora está en buen lumen. Le aumento, por ejemplo, los lúmenes a 5200, que eso es bastante. Eso es mucho. Entonces vemos que las ventanas o el techo se abre, ¿no? Eh,
Y si tenemos menor a lo que necesitamos, que sería, a ver, vamos a ver cuánto sale. Sí, sale menos de 1000, entonces se cierran el techo y se prende la luz LED. Entonces, básicamente, por ejemplo, si de repente ahora subo la temperatura, ¿no? Dejamos eso ahí. Subo la temperatura, debería de funcionar el ventilador. Esperemos un poco. Y si bien funciona, por ejemplo, si disminuyo ahora la humedad, debería de funcionar también la bomba de agua. Vamos a esperar y empieza a bombear. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.